Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días. Se llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Los acompaña su servidora Cintia Vázquez. Habíamos estado en el tema de la nueva criatura. Esta serie ha sido bastante larga, pero es que hay mucho que cubrir sobre este tema de la nueva criatura. Empezamos, creo que este ya va a ser la conclusión, pero empezamos con el verso 2 de Corintios 5 y 17, que nos dice que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, en una nueva creación. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Y entonces habíamos estado hablando sobre cómo es que pasa esto de la nueva criatura, de la nueva creación. Mencionamos que cuando uno acepta a Cristo, cuando el Espíritu Santo nos da a saber, nos da el entendimiento de ese estado pecaminoso en el que estábamos, cuando nos hace reconocer que ese pecado nos tiene destituidos de la gloria y la presencia de Dios, y que nos arrepentimos de esa naturaleza y que confesamos a Cristo como Rey y Salvador, entonces ahí es donde es una etapa nueva, es donde recibimos nuestra salvación. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios 1:13, nos dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestro ser por el resto de nuestras vidas. Y ese proceso para el resto de nuestras vidas, hasta que estemos en la presencia de Dios, es el proceso de la santificación. Y entonces, como creyente, como cristiano, si no ha habido un proceso en nuestra vida, si no ha habido cambios en nuestra vida, quizás algo esté fallando en nuestra vida no religiosa. No me gusta decir religiosa, porque religión es hecha por el hombre, pero la relación con Cristo es una forma de vivir. Más que eso, es quién somos. Somos cristianos, somos semejantes a Cristo. Pero vamos a ver cómo es que lo dice en su palabra. Para esto me gustaría que viéramos Ezequiel 36. Ese es en el Antiguo Testamento, Ezequiel 36, y voy a empezar en el verso 22, que nos dice: por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que han deshonrado entre las naciones. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano, entonces ellas sabrán que yo soy el Señor. Eso es impactante y de tanta importancia. Y hay más que leer, pero déjeme repetirlo porque es tan importante. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones.
cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano, entonces ellas sabrán que yo soy el Señor. Entonces hay que ver que nuestro testimonio, nuestras acciones, nuestro carácter, nuestro todo, honra o deshonra a nuestro Dios. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Amén. Y vemos que esto ya es un hecho posible. En el Antiguo Testamento todavía no rendía el Espíritu de Dios entre los creyentes, ¿verdad? Tenía que venir Jesucristo, tuvo que morir en la cruz, tuvo que resucitar y entonces nos mandó el Consolador, el Espíritu Santo. Y en el Efesios 1:13 nos dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. El Espíritu Santo está ahí para redarguirnos, para que entremos en conciencia de lo que hacemos mal. Y creo sentir que es importante leerles lo que dice un poquito más a fondo. El verso 31 dice, entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos por todas las cosas detestables que hicieron. Eso es muy importante porque cuando el Espíritu Santo no nos redarguye, no sabemos que estamos haciendo cosas detestables ante los ojos de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé convicción de nuestras acciones. Pero también sucede que el Espíritu Santo nos trata de decir dónde estamos mal y no cedemos y no hacemos caso. Y la palabra de Dios también nos dice que después nuestro corazón se hace duro a que respondamos o a que escuchemos el Espíritu Santo. Y entonces se da por vencido. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo está su corazón? ¿Su corazón es un corazón tierno y sensible? ¿O su corazón está endurecido? Porque, hermana y hermano, nuestras acciones revelan cómo está nuestro corazón. Nuestras acciones no nos dejan mentir. O estamos llenos del fruto del Espíritu Santo, o estamos llenos de reacciones igual que toda persona en el mundo. Su corazón anhela por las cosas del mundo, o más bien, ¿cómo está en estos momentos? ¿Usted habla como el mundo? ¿Se viste como el mundo? ¿Está buscando el respeto del mundo? ¿La aprobación del mundo? ¿O usted está deseando más de la palabra de Dios? ¿O está deseando compartir con alguien lo que el Señor le habló a su corazón? ¿O está deseando no verse como lo que usted ve y que el Espíritu Santo le demuestra que no es lo correcto? ¿Está cediendo a la voz del Espíritu Santo, que no es una voz audible, déjeme le digo? Hay que tener cuidado con eso, pero la palabra de Dios nos promete el Confortador, que nos guiará y nos enseñará y nos redarguye, nos da a saber, nos da convicción de nuestras acciones. Porque tampoco estoy diciendo que ser cristiano es estar sin pecado.
pero la palabra sí dice que hay que santos, porque nuestro Padre es santo. Tenemos una responsabilidad y no somos perfectos. Y tampoco quiere decir que no batallamos con el pecado. Todo lo contrario es lo cierto, que sí tenemos pecado y que sí batallamos y que no somos perfectos y que sí vamos a tener caídas. Pero la diferencia de un verdadero cristiano y una persona que nada más se nombra ser cristiano porque va de vez en cuando a la iglesia es de que en nuestro corazón realmente deseamos esa transformación y escuchamos y intentamos, y aunque caemos volvemos a arrepentirnos y volvemos a tratar a no caer en lo mismo, Y hermana y hermano, si el poder de Dios no se ha visto en su vida, si no ha habido cambios o cambios de deseos en su corazón que lo esté guiando hacia más de Él, hacia más santidad, quizás el poder de Dios aún no ha entrado a su vida. Y eso me preocuparía mucho, que usted se sienta que quizás ya recibió a Cristo en su corazón porque hizo una oración un día o porque pasó al frente del altar en una ocasión y que después de eso nada más ha sucedido. Y entonces no hay una verdadera salvación en esa vida, porque el Señor es fiel a todo lo que Él ha dicho. Y entonces si no se ven estos cambios, no es porque Dios ha fallado, es porque no ha sometido al proceso de la santificación. Yo le sugiero, hermana y hermano, que medite estas cosas en su alma, que medite seriamente todo esto en su corazón, que le pida al Señor lo que dice el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Implore usted, hermana y hermano, con el Señor, con estas mismas palabras, y repítalo las veces que sea necesario. El Salmo 139, 23 y 24. Y medítelo y procéselo en su corazón y escuche. Y cuando sienta que es algo que le está hablando el Señor, no lo dude. Siéntase seguro que sí es Él, que hay muchas cosas que hay que descargar de nuestro corazón para poder ser llenados de su Santo Espíritu. Pero el Espíritu Santo no nos puede llenar si antes no nos hemos vaciado de todo lo que se interpone en que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Entonces hay que sacar odios y rencores y situaciones que no podemos perdonar. El Señor nos ayuda a procesarlas, a que podamos perdonar, que podamos ver a esa persona y poderlos ver con los ojos de Cristo y no en nuestro coraje, porque nosotros somos humanos y somos rencorosos y no hay nada bueno en nosotros, pero su palabra nos cambia. El Espíritu Santo nos inculca y nos da valor de entrar en estas verdades para nuestra vida, y de que cuando veamos esa persona de nuevo, en realidad podamos sentir que realmente los perdonamos, que podamos sentir la paz en nuestro corazón porque ya no hay el rencor que había antes, y tantas circunstancias que podemos guardar en nuestros corazones que solamente lo están afectando porque impide el poder del Espíritu Santo dentro de usted. Entonces, para eso solamente lo logramos cuando pasamos tiempo a solas con Dios, de nuestras rodillas y implorándole al Señor que nos haga ver
que nos ayude a reflexionar, que nos cambie en nuestra totalidad, porque reconocemos que lo que soy yo no es lo que Dios quiere, que lo que Dios quiere es semejanza a Cristo. Y entonces, si no lo entendemos, Él nos lo va explicando, Él nos lo va revelando, pero es poco a poquito, es paso a pasito, y muchas veces es doloroso el proceso, pero es muy necesario, porque tal dice su palabra, que cuando recibimos a Cristo como Rey y Salvador, es cuando somos hijos, herederos de Dios. Entonces, si somos hijos adoptados, entonces la reflexión de un padre verdadero, lleno de bondad y de amor, pero también de disciplina, también de corregirnos. Y no es para tenernos atados o asustados, es para que nos moldee desde adentro, como debe de ser, como Él quiso que fuéramos desde un principio. Pero Él no nos va a forzar a ninguna parte de este proceso. Él no es así, no son sus modos, no nos forza. Hay que someternos. Sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y eso es más fácil dicho que hecho. Pero entre más pasamos tiempo en su palabra y en oración, Él nos va guiando. Es tan cierto lo que dice el Salmo 119 y 105, que nos dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Su palabra nos revela en dónde estamos parados, en qué posición estamos, en qué perspectiva estamos, pero también su palabra nos da luz para dónde caminar. Y hay que caminar despacio, porque en este mundo nos han enseñado que todo lo queremos ya, lo queremos aprender, pero ya, lo más rápido posible. Y las cosas de Dios no se pueden tratar así. Las cosas de Dios son con paciencia. Las cosas de Dios son anhelar y meditar y pensarlo y evaluar y platicar con Dios y volver a hacer lo mismo y repetirlo, porque es un proceso largo, pero es un proceso tan importante, y Dios lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Lo que pasa que el mundo nos confunde en las prioridades que debemos de tener, y en vez de ponernos a un paso más lento para escucharlo a Él, vivimos apurados, apresurados, sintiendo que el tiempo se nos acaba, y en verdad se nos acaba, y se nos está acabando con el enfoque en las áreas completamente equivocadas. Y el Señor dice que somos su gente y Él nos conoce. Eso es lo que quiere decir santificar. Él nos aparta. Entonces, si no queremos ser apartados, estamos en enemistad con Dios. Estamos peleando en contra de Dios, cuando debemos estar detrás de Dios y siguiéndolo a Él. Algo para meditar, hermana y hermano. Él quiere apartarnos de todo lo que contradice la naturaleza de Él, porque nuestras acciones es darle gloria a Él. Entonces, si nuestras acciones no son conforme a Él y nos nombramos cristianos, entonces solamente estamos manchando el nombre de Dios. Por eso hay tanta gente que odia a los cristianos, que hablan mal de los cristianos. Pero es por tanto testimonio tibio que hay en el mundo de parte de los cristianos, que no debería de ser así. Tenemos que ser fervientes en nuestra relación con Cristo. Tenemos que ser verdaderos creyentes, seguidores, discípulos, hijos de Dios. Él nos está apartando, o nos quiere apartar, y nos aparta para santidad
Y no solamente quiere decir que es para dejar de hacer las cosas malas, las cosas que Él nos pone en el corazón. No es solamente eso, sino también es para enseñarnos a que nuestra devoción hacia Él sea más y más grande cada día. Y la verdad es, hermana y hermano, que la salvación y este proceso de la santificación es un trabajo de Dios. Él es el que logra esos cambios en nosotros y por eso se requiere de esa devoción a Él, de ese deseo de Él, de tiempo en su palabra y a solas con Él y de compartir, porque cuando compartimos el Señor da más de Él hacia cada persona que comparte. Es tan importante esa parte. Muchas veces el enemigo nos quiere tener callados, que no hablemos de Dios, porque después van a decir que somos unos fanáticos y unos aleluyas, pero que eso no le importa, hermana y hermano, porque más importante es agradar a Dios que preocuparnos por lo que va a opinar un hombre. Y precisamente de eso, de nuestro amor y nuestra devoción y nuestro deseo de que la gente conozca más de Cristo, es como se va a hacer realidad lo que dice Ezequiel 36 y 23. Así es como Él muestra cuán grande es su nombre. Al someternos a Él y que Él haga su trabajo en nosotros y que lo vean todas las personas que nos rodean, entonces esas personas verán quién es Dios. Y eso es el punto esa es la meta de todo cristiano, que podamos revelar la semejanza de Cristo y que se siga divulgando como se ha divulgado desde el principio, desde que Cristo se fue y prometió regresar. Y hay que reconocer que ya no queda mucho tiempo, ya lo hemos esperado bastante. Y cada generación cree que esa es la generación cuando va a regresar Cristo. Pero no podemos negar la realidad de que estamos más cerca hoy que lo que estábamos hace 100 años. Estamos más cerca mañana que lo que estamos hoy. Y cada día se acerca más. Y Hebreos 12 y 14 dice: esfuércese por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Entonces, veremos al Señor. Depende de el nivel de que nos hemos sometido a ser transformados por su Santo Espíritu. Es tan importante este tema de la nueva creación, porque hay mucha gente que lo toma muy a la ligera el ser cristiano, y no debe ser así. El ser cristiano es transformarnos completamente, pero el que nos transforma es el Espíritu Santo. Pero lo que nosotros hacemos es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y la realidad de las cosas también le comparto en 2 de Timoteo, el 2 capítulo. Nos dice el verso 19: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción, ¿cuál es? El Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Hay que apartarnos. Hay que pedirle al Señor que nos revele en todas las formas que estamos tercos queriendo estar en el mundo. Y lo digo en el mundo no para juzgar al mundo, sino que hay ciertas cosas que como cristianos no vemos que sean malas, ciertas cosas del mundo. Le voy a dar un ejemplo muy simple. El comer mucho es comer, no se puede decir que comer es pecar, pero el comer de más y cuando no lo necesitamos y muy frecuente, entonces ya se vuelve un pecado en nuestra vida.
ya lo estamos haciendo como un ídolo, algo que queremos más y no más porque sabe rico en nuestro paladar. Y entonces es pecado para mí si yo quiero comer de más. Ese es un breve ejemplo, pero hay tantas cosas. Y le dije ese ejemplo porque muchas veces pensamos, pues yo no he matado a nadie y no he robado y no he deshonrado a mi mamá y a mi papá, así es que yo estoy bien. Y no es cierto, hay tantas formas en las que fallamos. Por eso me gustó ese verso, me impactó el verso 31 cuando estábamos leyendo en Ezequiel, porque ese verso dice, vamos a ver hacia atrás y vamos a realizar y nos va a dar vergüenza de las cosas que hacíamos. Pero si no nos damos el tiempo de meditar, si no le damos el tiempo al Espíritu Santo que nos hable, que nos redarguya, entonces nunca va a entrar esa vergüenza. Y necesitamos esa vergüenza, no para vivir así apachurrados, no, sino porque cuando reconocemos esa vergüenza es cuando realmente le damos el lugar adecuado a la misericordia que Jesucristo tuvo con cada uno de nosotros, al amor y a la paciencia y a su bondad y todo lo que logró Jesús cuando Él llegó a esa cruz y derramó su sangre y todo lo demás que ya sabemos que Él logró, que Él resucitó y que conquistó hasta la muerte que nosotros merecíamos por ese pecado que cargamos. Y siento que en parte quizás me salí un poquito del tema, pero al mismo tiempo no, porque el tema era el proceso de la santificación y la importancia de esa nueva criatura, la importancia de reflexionar y preguntarnos, ¿está el Señor trabajando en mi vida o me quedé donde mismo? Y si se quedó donde mismo, no se puede quedar ahí porque se está fallando de todo lo mejor de ser un cristiano verdadero. Y ver cambio en nuestra vida es la prueba de que en realidad el Señor nos ha quitado ese corazón de piedra y que hemos recibido ese tierno corazón y sensible a Él, a su Santo Espíritu y a todo el plan que Él tiene para cada uno de nosotros, de usarnos para su gloria, de que por ese proceso de santificación que tomó con cada uno de nosotros sea la evidencia ante los que no creen todavía, sea la evidencia de su grandeza. Y así se sigue glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio de uno a la vez, de cada uno de nosotros. Y entonces nuestro testimonio es de tanta importancia. Tengo que compartir el verso del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. ¿Estamos realmente produciendo ese fruto en nuestra vida a diario? No nada más el domingo, cuando estamos bien vestidos ante la iglesia. No, hay que presentar ese fruto con nuestros hijos, con las personas en nuestro trabajo, en las escuelas, con el que se nos atravesó en el camino. En todo momento hay que estar conscientes del fruto del Espíritu Santo. Y esto es algo que tenemos que pedirle constantemente, ¿verdad? Que nos ayude a estar atentos a su voz, sensibles a su dirección. Señor, ayúdanos. Voy a terminar con esta oración. Señor, Padre eterno y Padre poderoso, glorioso eres tú, Señor, porque nos revelas tus verdades, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque yo sé que estás tocando los corazones de los que están escuchando. Padre, que su corazón busque más de ti, que su corazón anhele más de ti, que tengan llanto por ti, Señor.
Padre, tú escudriñas sus corazones. Tú, Padre, haznos realizar dónde nos equivocamos, Padre, lo que hay que dejar atrás y ayudarnos a no ver hacia atrás. Ayúdanos a caminar hacia el frente, de la mano contigo, Señor. Ayúdanos a enfrentarnos a esas cosas que no queremos dejar. Danos valor, Señor, de caminar contigo y no enfrente de ti. Padre, que lo que tenga cada uno que está escuchando, que se convierta de una religión y se convierta en una relación contigo personal y real, Señor. Que esas transformaciones sean reales en sus corazones y en sus acciones para que tu nombre sea glorificado. Padre, te damos gracias por estos momentos y te damos toda la honra y toda la gloria a ti, porque solo tú eres digno. Te alabamos y te glorificamos y te pedimos estas cosas en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermana y hermano, le doy muchas gracias por sus atenciones. Dios los bendiga y los acompañe y los siga guiando de día a día. Si tiene alguna pregunta, alguna necesidad de oración o algo que quiera compartir, me puede hablar. El número es 956 en Laredo, Texas, 237-1569. Hasta la próxima. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.v48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.